Bueno, en esta ocasión tenemos un problema de transferencia de calor correspondiente a la materia de física 2. Bueno, acá tienen el enunciado, pero lo voy a explicar para ser más claro, ¿no? Para que veamos de una vez a qué fenómeno nos estamos enfrentando. Tenemos una barra que está soldada de esta manera, miren, en forma de Y, la cual tiene cierta parte acero, miren. Luego está soldada con estaño en un extremo de la barra en Y. Está soldado con aluminio y latón y el otro extremo está de cobre. ¿Verdad? Nos piden la temperatura de unión de las barras acero-estaño, el inciso A, si pueden ver acá. El inciso A, entonces nos piden esta temperatura de unión. Yo lo dividí en puntos, miren. Punto 1, este extremo. 2, la unión entre acero y estaño. El punto 3, la intersección. El punto 4, el extremo libre del cobre. El 5, la unión de aluminio y latón. El punto 6, el extremo libre de latón. ¿Cierto? Entonces, nos piden la temperatura de unión de las barras de acero y estaño. Se refieren a esta temperatura 2. Y la temperatura de unión de aluminio y latón, esta temperatura 5. Nos piden calcular el flujo de calor en la barra de estaño, ¿verdad? Entonces, en este sector de la barra que estoy marcando, nos piden calcular ese flujo de calor. Y, y también nos piden calcular el flujo de calor en la barra de cobre, en todo este sector de la barra, su flujo de calor. Como datos, bueno, antes de explicar esto, debemos saber que el flujo de calor siempre va del extremo que está a mayor temperatura a los extremos más fríos. Miren, de 220 grados va a 50 grados, ¿cierto? Bueno, para mayor facilidad se nombra al acero como el elemento 1 con una longitud 1 que nos proporciona el ejercicio de 600 centímetros o 6 metros. El estaño el elemento 2 con una longitud 2 de 4 metros. El cobre el elemento 3 con una longitud de 6 metros. El aluminio con sería el elemento 4 con una longitud de 2 metros, el latón el elemento 5 con una longitud de 5 metros. El problema también nos da el dato de las secciones transversales de las áreas en cada parte de la barra. Recuerden que el elemento 1 en este caso corresponde al área 1, sería del acero, 8 centímetros cuadrados. El área 2 del estaño es 3 centímetros cuadrados. El área 3 del cobre es 6. El 4 del aluminio es 12. Y para el latón, que es el 5, es 4 centímetros. Bueno, esa área transversal es justo esta, la que estoy marcando, ¿no? Justo la sección transversal de esa tubería, esa barrita. Bueno, en este problema de transferencia de calor aplicaríamos la ley de Fourier, que viene por esta fórmula. El flujo de calor no es nada más que el área por la conductividad por la diferencia de temperatura sobre la longitud, ¿no? Para mayor facilidad, lo que nosotros vamos a hacer es crear el circuito térmico. El circuito térmico viene dado de esta forma. Miren, la primera parte es acero, el elemento 1, ¿no? Presenta una cierta resistencia R1. Luego viene el estaño, va presentando una cierta resistencia R2. Luego se reparte en Y, ¿verdad? En una parte tenemos aluminio y latón con sus resistencias respectivas, R4 y R5. Y el cobre con su resistencia R3, ¿cierto? Nos va a servir mucho este circuito térmico, porque ahora podemos identificar cómo se reparte el calor. Miren, el flujo de calor viene en este sentido, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿verdad?
partimos en 220 grados, se reparte en todo este extremo de la barra en el punto 1, 3. Y justo este flujo de calor en toda esta barra se va a repartir a las otras dos barritas. ¿Verdad? Entonces, este flujo de calor en toda esta barra se está repartiendo en esta barra y en esta barra. Listo. Por tanto, el flujo de 1 a 3 se reparte en 3 y 4, el flujo de calor de 3 y 4 y el flujo de calor de 3 a 6, ¿verdad? Flujo de calor de 3 a 4, de 3 a 6. Es igual al flujo de calor de 1 a 3, ¿cierto? Y también, recordemos que en toda esta sección de la barra 1 a 3, el flujo se mantiene constante. Por tanto, podemos concluir que el flujo entre 1 y 3 es igual al flujo entre 1 y 2 y el flujo entre 2 y 3, lo que tenemos acá. Miren, ¿verdad? Y de igual manera, acá al tener dos elementos no va a interesar porque el flujo de calor va a ser el mismo, ¿verdad? Tanto entre 3 y 6, entre 3 y 5, entre 3 y 6 y entre 5 y 6, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Bueno, esta ley de Fourier un poco la vamos a modificar. Sí, va a ser nada más que la diferencia de temperatura sobre R. R es la resistencia que está definida de longitud sobre área por conductividad térmica. Bueno, debemos aclarar, como ya lo dijimos, que el flujo de calor va del extremo más caliente a los más fríos, ¿no? Entonces, en este caso se observa que la temperatura 1 va a ser mayor a esta temperatura 2, mayor a esta temperatura 3, ¿cierto? Y esta temperatura 3 va a ser mayor a esta temperatura 4. Y por último, la temperatura 3 va a ser mayor a las 5 y a las 6, respectivamente. Bueno, entonces continuando, tenemos esta primera fórmula, ¿no? La suma de los flujos. Por tanto, la diferencia de temperatura, recuerde, para estos ejercicios va a ser el más caliente menos el más frío. ¿Listo? Entonces recuerden, para 1, 3 tenemos el más caliente T1 menos el más frío T3 sobre la resistencia en ese tramo entre 1 y 3. Igual al flujo de calor entre 3 y 6. De manera similar, la temperatura caliente va a ser 3 menos la fría que va a ser T6 dividido entre la resistencia de 3 a 6 y lo vamos a sumar este flujo de calor, ¿no? Del cobre, que llegaría a ser el flujo de calor de 3 a 4, que justo es lo que tenemos acá. La temperatura más caliente es la temperatura 3 y la más fría la temperatura 4, entre esa resistencia 3, 4. De acá hacemos un simple despeje que lo pueden verificar por su cuenta y llegamos a este despejo. De la temperatura 3 podemos sacar de esta relación. Es esta. No nos piden esta, pero nos va a servir mucho, ¿verdad? Entonces lo que primero vemos que se puede sacar es la temperatura de unión de las tres barras. Listo. Hay un detalle, miren. Las conductividades que nos dan no están en las mismas unidades de temperatura. Mira, tenemos watts, metro, grado Rankine, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Y las temperaturas nos dan a nosotros en grados Celsius, ¿verdad? Las longitudes ya las convertimos acá en metros, las áreas las vamos a tener que convertir en metros cuadrados, vamos a trabajar obviamente todo en sistema internacional. Por tanto, es necesario una conversión de las conductividades térmicas, en específico de las temperaturas. Bueno, esto ya son conocimientos básicos de conversiones de temperaturas. Tenemos esta relación, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos va a servir esta parte, donde nos dicen que una diferencia de temperaturas en Celsius dividido entre 5 va a ser igual a una diferencia de temperaturas en Fahrenheit dividido entre 9 y así sucesivamente, ¿no? Para el primer caso, la conductividad 1 está en Rankine, debemos llevarlo a Celsius. Entonces vamos a utilizar esta relación. Celsius, Rankine. Esto nos quiere decir que por cada 9 de Rankine, miren, 9 de Rankine, lo que está abajo, ¿verdad? Por cada 9 de Rankine hay 5 Celsius. Ese es el truco para convertir temperaturas, ¿no? Por cada 9 de Rankine hay 5 de Celsius.
Hacemos esa conversión y nos queda 126 watts metros Celsius, ¿no? La constante 2, de igual manera, debemos llevar de Rankine a Celsius. Por cada 9 de Rankine hay 5 Celsius, ¿verdad? Y nos queda 396. La conductividad 3 ya nos dan en Celsius, no hay que convertirla. La conductividad 4 nos las otorgan en Kelvin. Y si se dan cuenta, vamos a tener que por cada 5 Celsius hay 5 Kelvin, o sea, la relación es 1 a 1. Entonces va a quedar lo mismo simplemente, ¿no? En Celsius que en Kelvin. Para la conductividad 5, de igual manera, tenemos que llevar de Fahrenheit a Celsius. Miren, por cada 9 Fahrenheit tenemos 5 Celsius. Y nos da 72 watts metro grado, ¿no? Listo. Ahora hacemos el cálculo de las respectivas resistencias de cada elemento, ¿no? R1 va a ser la resistencia del acero, R2 la resistencia del estaño, R3 la del cobre, R4 la del aluminio y R5 la del latón. Entonces, la fórmula de resistencia es longitud sobre conductividad por área, ¿no? Entonces, R1, miren, la longitud en R1 lo tenemos. Del acero es 6 metros, ¿verdad? Entonces, por la conductividad que lo acabamos de convertir, 126. Por el área nos dan, miren, el área de esta barrita del acero es 8 centímetros cuadrados. Entonces, acá lo que se hace simplemente es un factor de conversión. Cuando lleven a metros cuadrados se multiplica por 10 a la menos 4, ¿verdad? Entonces estamos en sistema internacional. Y este resultado nos da 59,52. Y las unidades, como estamos en sistema internacional, nos va a quedar grados Celsius sobre watt. ¿Listo? La resistencia 2 de igual manera, miren. Tenemos la longitud del estaño, 4 sobre la conductividad por el área. El área es 3, ¿verdad? 3 centímetros cuadrados, miren. Tenemos 3 centímetros cuadrados llevándolo a metro cuadrado. Y la conductividad que la convertimos acá, ¿cierto? De igual manera para el cobre, miren. El cobre, toda esta longitud de 6 metros, ¿verdad? Sobre su área. El área del cobre es 6 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, lo tenemos acá. Y de igual manera para 4 y 5, ¿no? Para aluminio y latón. Lo pueden verificar por su cuenta. El aluminio tiene una longitud de 2 metros, su área es de 12 centímetros cuadrados y su conductividad 180, ¿no? Para el latón, su longitud de 5 metros, conductividad de 72 y área de 4 centímetros cuadrados, ¿no? Y listo, ya tenemos las 5 resistencias. Ahora, veamos el circuito térmico. Miren, para hallar nuestra formulita de la resistencia 3, de la temperatura 3, tenemos estas expresiones. La resistencia 1,3, la resistencia 3,6, la resistencia 3,4, ¿no? Recuerden que la resistencia 1,3 es toda esta barra, ¿no? Resistencia 1,3, la resistencia 3,4 y la resistencia 4,6. Miren, en el caso de la 1,3 está compuesta en serie por R1 y R2, ¿no? Entonces, justamente es por eso que la resistencia 1,3 está siendo sumada entre R1 y R2. Si sumamos esos dos valores numéricos, nos va a dar 93,19. Listo. Resistencia R4. Miren, resistencia R4 solamente hay una, que es la R3, ¿verdad? En el del cobre. Entonces, esa llega a ser la misma resistencia 3, 45,45. La resistencia 3,6. Miren, está conformada por dos resistencias igualmente en serie, por R4 y R5 que están en serie, ¿verdad? Entonces, solamente va a ser la suma. De igual manera, miren, R4 más R5, sumamos esos valores numéricos y nos queda 182,87. Listo, ya tenemos todo para reemplazar en esta fórmula del primer despeje que hicimos. Reemplazamos todo lo que tengamos. La temperatura 1 obviamente la tenemos. La temperatura 1 es la del extremo 220. La 6 es la del otro extremo del latón 50. Y la 4 es la del extremo del cobre 120. Conocemos esos datos. Reemplazamos y nos queda que la temperatura 3 es 138,07 grados Celsius. ¿Verdad? Listo. Listo. Por tanto, ya conociendo esa temperatura, podemos allá recurrir a esta relación. Miren,
que el flujo de calor entre 1 y 3 es igual al entre 3 y 6 más el entre 3 y 4, ¿no? Entonces, reemplacemos. Entre 1 y 3 recuerden que es temperatura 1 menos temperatura 3, que estamos reemplazando sobre la resistencia 1,3 que lo conocemos. Nos queda 0,88 watts. La 3,6, recuerden que es esta, ¿verdad? La 3,6. Entonces es la temperatura 3 menos la 6, que es 50, entre la resistencia R6 que la conocemos, nos queda 0,48 watts. Y la 3,4 es esta, ¿no? La temperatura 3 menos la 4 dividida entre la resistencia 3,4, ¿verdad? Que la conocemos igual y nos queda 0,40. Y miren que cumple nuestra relación. Como vimos, sabíamos que el flujo de calor se está repartiendo en estos dos, ¿no? Entonces estamos viendo que si sumamos estos dos flujos de calor, 3,6 y 3,4, nos da el flujo de calor inicial de 1 a 3, ¿no? 0,48 más 0,40, 0,88. Entonces nuestros procedimientos, nuestros resultados están bien por ahora. Ahora, nos piden allá las temperaturas de unión, ¿verdad? Entonces, recurramos a estas relaciones que dijimos, ¿no? Que el flujo de calor entre 1 y 3 es igual al flujo de calor entre 1 y 2, que también es igual al flujo de calor entre 2 y 3, ¿no? Estamos acá. Entonces ya conocemos el flujo de calor entre 1 y 3, es 0,88. Entonces lo podemos igualar tanto a 1, 2 o también lo podemos igualar a 2, 3, no importa, va a quedar el mismo resultado. Miren, entonces el flujo de calor 1, 3 es igual al flujo de calor 1, 2. Entonces el flujo de calor 1, 3 lo conocemos, es igual. Entre 1 y 2, la mayor es 1 menos 2 sobre la resistencia 1, ¿verdad? Entre 1 y 2, recuerden que solo hay una resistencia, R1. Listo. De acá despejamos temperatura 2 de esta expresión, reemplazamos, nos queda T1 menos flujo de calor entre 1 y 3 por resistencia 1. Todos esos valores los conocemos, reemplazamos y nos queda que la temperatura 2 de unión entre el acero y el estaño es 167,62 grados Celsius. Listo, ya tenemos una respuesta. Ahora nos vamos al otro extremo de la barra. Nos piden la temperatura de unión entre aluminio y latón, ¿no? Entonces, de manera similar, analicemos acá que el flujo de calor entre 3 y 6 es igual al flujo de calor entre 3 y 5, que también es igual al flujo de calor entre 5 y 6, ¿cierto? Entonces, lo tenemos acá, miren. Entonces podemos igualarlo a cualquiera, dijimos, ¿no? En este caso hemos igualado que el flujo de calor entre 3 y 6, que lo conocemos, que es 0,48, va a ser igual al flujo de calor entre 3 y 5, que llegaría a ser el tramo del aluminio, ¿verdad? Entonces, eso va a ser este flujo de calor 3,5 va a ser la temperatura 3 menos la temperatura 5. Recuerden, más caliente el más caliente es al principio. El más caliente se va a restar del frío, ¿no? Sobre la resistencia 4, que es del aluminio, ¿verdad? El único tramo. De acá despejamos igualmente la temperatura 5 y que nos queda temperatura 3 menos flujo de calor entre 3 y 6 por la resistencia 4. Reemplazamos todos esos valores que ya lo conocemos y nos queda que la temperatura de unión, temperatura 5 entre aluminio y latón es 133,63 grados. ¿Listo? Entonces ya hemos hallado esta temperatura de unión. También hallamos esta. Hallamos los flujos de calor en cada parte de la barra. Entonces, ¿qué nos pide? El inciso A. ¿Cuál es la temperatura en la unión de las barras de acero estaño? Entonces, en la temperatura de unión de acero estaño es la temperatura 2. Ya la hallamos, es 167,62. El inciso B, la temperatura de unión entre aluminio y latón, la hallamos, es la temperatura 5, 133,63. El inciso C nos pide el flujo de calor en la barra de estaño, ¿verdad? El flujo de calor en la barra de estaño es de 2 a 3, el flujo de calor de 2 a 3, y que sabemos que este flujo es igual a todo el flujo entre 1 y 3, ¿verdad? Entonces, por esto directamente respondemos que el flujo de calor entre 2 y 3, que es del estaño, es igual al flujo de calor entre 1 y 3, que lo hallamos, que es 0,88, ¿no? 0,88. Y por último nos piden hallar el flujo de calor en la barra de cobre, en toda esta barra de cobre. Es el flujo de calor entre 3 y 4, que también lo conocemos, es 0,40, ¿no? Entonces ya con eso respondimos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda la pueden escribir.
y hasta otra.